La vida está llena de muchas cosas y una de ellas, un componente muy importante, es la suerte. Si te incomoda, si no te sientes a gusto y si tienes ese miedito, da el paso adelante. Tienes que intentarlo. Los conflictos son algo que se encuentra cuando hay dos temperamentos, entre dos formas de ser. Lo primero es entender y aislar. Están resolviendo esto pidiéndole a sus empleados que vuelvan a las oficinas. He estado en bastante contacto con lo que dicen los inversionistas, escuchan mucho las tendencias que hay, el caso de Zoom, que están llamando a trabajar de manera presencial. El rol del desarrollador que está haciendo trabajos muy repetitivos va a desaparecer. Cuando tú comienzas a liderar, prácticamente lo que tú estás haciendo es construyendo personas. Entonces comienzas a ver en el éxito de los otros tu propio éxito. ¿Has recibido en algún momento algún consejo que haya sido muy importante para vos? Sí, y es súper sencillo. Y no sé si todo el mundo cae, pero es Es un buen consejo, la verdad. Bienvenidos a Referentes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Rommel Palomino, un destacado líder en la industria del software y la gestión de equipos técnicos en startups de Latinoamérica. Rommel es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de Los Llanos y cuenta además con un máster en el desarrollo de aplicaciones móviles de la Universidad Nacional de La Rioja. Con más de una década de experiencia en el sector tecnológico, Rommel ha recorrido un camino intenso que lo llevó a ser desarrollador, a ocupar posiciones de liderazgo estratégico. Su pasión por la enseñanza lo llevó a desempeñarse como docente en distintas instituciones, generando un pronto impacto en la formación de nuevos profesionales de la industria. Pero Rommel dio un salto significativo al unirse a Gravity, empresa precursora de Rappi, una de las startups más influyentes de la región, donde asumió roles clave durante más de 5 años. Fue el encargado del desarrollo de la primera versión de RappiPay para Android, producto que finalmente se transformó en una de las fintech más importantes del continente. Posteriormente, lideró múltiples equipos de alto rendimiento, gestionando proyectos críticos para la plataforma móvil, contribuyendo al crecimiento exponencial de la empresa. Desde el 2020, sus roles han sido Head de Ingeniería RappiPay, VP de Ingeniería en Rappi, VP de Ingeniería en Vía y actualmente Technical Manager en Joule. A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad excepcional para liderar equipos multiculturales, enfrentando los desafíos de coordinar talentos de diferentes países y culturas en América Latina. Su enfoque en la optimización de procesos, el desarrollo de talento y la innovación continua lo convierte en un referente en la gestión de equipos técnicos. Hoy conversaremos con él sobre los desafíos de liderar equipos de alto rendimiento, su visión sobre el futuro de la industria y las lecciones que ha aprendido en su camino desde el desarrollador hasta el líder tecnológico de primer nivel. Bienvenido, Rommel. Gracias por hacerte el espacio para esta conversación. No, a ti, Liber, muchas gracias. Gracias por esa bienvenida. Una muy bonita intro que me llevó a hacer retrospectiva de este camino que hemos cursado, que he tenido el gusto de encontrarme con muy buenas personas, con gente grandiosa como tú y como muchos de los desarrolladores con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Vamos a arrancar por lo que un poco de tu evolución para entender la trayectoria, tratando de identificar aquellos puntos de inflexión que identifiques que han hecho la diferencia en tu carrera. Pero primero, ¿por qué elegiste? ¿Por qué te terminaste? Yo no conté en la introducción, pero vos también antes estudiaste para contador. De hecho, sos contador, si mal no estoy. Y en algún momento viraste, por lo tanto, ¿por qué elegiste estarte por el lado de la ingeniería, estarte por el lado de la tecnología? Y de todo lo que es tu experiencia hasta ahora, ¿cuáles identificás que fueron esos puntos de inflexión que marcaron tu carrera? Yo creo que la vida está llena de muchas cosas y una de ellas, un componente muy importante, es la suerte. Y siento que me ha tocado un poco de esa parte, comenzando por la lección de la carrera. Yo venía de una familia de contadores donde siempre se vivía y se pensaba para una profesión de contabilidad, pero por dadas circunstancias me tocó estudiar en la noche porque trabajaba en el día. Entonces, en ese momento decidí que como que tenía mucho espacio dentro de mi agenda y quería practicar algo que era un hobby en ese entonces. Estamos hablando del 2007 y el hobby era los computadores, pero no tenía ni idea qué era programar, pero sabía que había una carrera que hablaba de computadores, que era ingeniería de sistemas. Entonces me fui involucrando hasta la mitad de la carrera aproximadamente. Mi rol iba a ser 100% contador
y el hobby era desarrollar, porque uno desarrollaba y desarrollaba para consolas, desarrollaba en una pantalla negra, resultados. Yo no entendía muy bien eso cómo lo iba a consumir un usuario final. Y es hasta mediados de la carrera que descubro el desarrollo móvil y me di cuenta. Fue un impacto total de ver que era algo que ya iba a utilizar la gente, que iba a poder impactar a conocidos, amigos, y ahí fue que decidí irme por la tecnología, ingeniería de sistemas, pero siento que contabilidad me ayudó con muchas bases, porque en contabilidad le enseñan mucho a negociar, a tratar personas, a manejo de las normas dentro de una compañía. O sea, la contabilidad es muy empresarial. Y sistemas le enseñan a uno mucho a vivir con el computador, con el programa, con las órdenes con el computador. Y pues al tener esa unión pude generar un mix bastante interesante entre que me preocupaba la gente, pensaba en las personas, pensaba en la organización, en las metas que tenía la organización, como un contador debe ser, como las proyecciones, la estrategia. Y por el otro lado, la tecnología que era hacer esos programas. Y dentro de todo eso, ¿tenés hitos que podés identificar como acá esto fue un cambio para mi carrera, digamos? Sí, yo creo que hay varios. Yo tengo en mi currículum de que sí, fui desarrollador, pero realmente mis primeros 2 años saliendo de la universidad fui emprendedor. Entonces nosotros teníamos diferentes tipos de proyectos. Comencé con un proyecto con los compañeros de la universidad, que realmente me convocaron más por mi experiencia contable y comenzamos a hacer una fábrica de software. Entonces ahí aprendí mucho de este espíritu emprendedor, de que no quería encerrarme en un trabajo donde tuviese que utilizar corbata ni nada, sino más bien algo espontáneo, de mucho trabajo, porque uno lo engañan al inicio diciendo que si quieres trabajar poco, sé emprendedor y eso es una mentira. Realmente como emprendedor uno trabaja el doble, el triple que un empleado, pero era algo que me gustaba. A mí no era problema trabajar sábado y domingo, me gustaba mantenerme educado, entonces la mejor forma para aprender también me di cuenta que era enseñando. Entonces comencé a enseñar sobre todo cosas de aplicaciones móviles que en la región no estaba muy bien, pues ya era muy pronto, era un momento muy joven en la región. Entonces el primer hito es ese momento de emprendimiento y hablando de hitos reales es esos emprendimientos, los dos quebraron, fracasé en ese emprendimiento y me di cuenta que no era solo desarrollar, no era solo tener una idea, también es tener contactos, crear comunidad, construir un equipo de ventas bastante grande y estaba como mi vida se desenlaza en disyuntivas, en momentos de tomar decisiones. Entonces tenía una oportunidad de trabajo para trabajar con el Estado, de donde soy en Colombia, sobre todo en esa época se trabajaba mucho con el Estado, o aventurarme a irme a la capital, que es Bogotá, y comenzar a buscar qué era esto del emprendimiento. Pero ya estaba sin un peso, habíamos quebrado radicalmente y apareció una oferta de trabajo, me acuerdo de Gravity, la oferta de trabajo decía una palabra muy interesante que la mantengo hoy en día, que era venir a ser intraemprendedor. Entonces, intraemprendedor significa emprender dentro de la misma empresa. Entonces, tener todas las posibilidades de tener tus propias ideas, de ejecutar, no tener como una burocracia, una estructura. Y eso encontré en Gravity. Entonces, haber tomado esa decisión de buscar ser empleado, tener esa tranquilidad económica, pero con la posibilidad de que mis ideas dieran luz en algún momento, fue uno de los primeros pasos y súper maravilloso en un momento en que Gravity estaba creciendo, tenía una muy buena idea de tecnología y empezaba después de ser emprendedor, que era mi propio líder, prácticamente enviaba mis pull requests y lo solventaba. Hasta recuerdo que las primeras hechas de mi emprendimiento no utilizábamos control de versiones, sino nos enviábamos el código por correo. A llegar a un equipo un poco más grande, porque el equipo no era tan grande en Gravity, trabajando con diferentes proyectos. Entonces, ese fue como un primer hito súper importante. Y tenía la posibilidad de aplicar el desarrollo de aplicaciones móviles, porque
En las otras regiones todo querían multiplataforma, con Ponga, con Apache Córdoba, y sentía que no estaban sacando el verdadero potencial que había en el desarrollo nativo en ese momento. Entonces, ese es como el primer hito y el más importante, y ya el siguiente sería la disyuntiva. Creo que si estamos hablando de liderazgo y venimos del mundo de tecnología, tuvimos la disyuntiva entre ser líder o ser individual contributor. Exacto. Eso de Y hecho iba a ser la segunda pregunta, así que vale, excelente. ¿Por qué? Digamos, para que todos conozcan y por ahí no han pasado por esta disyuntiva, muchas veces cuando uno entra dentro del sector y va subiendo, porque de repente va generando habilidades que le permiten, que no solamente son técnicas, sino también son habilidades blandas, que le permiten por ahí en algún momento poder gestionar equipos, y es todo un área distinta en algún punto a lo que tiene que ver con lo técnico. Bueno, de repente uno se ve que hacia dónde quiere escalar su carrera, si va a seguir potenciándolo más desde el lado técnico, focalizando en tecnologías más concretas y, digamos, generando una expertise mucho mayor por ese lado, o va a focalizarte más, digamos, que se conoce esto dentro de la rama de la industria como individual contributor, o si va a ir más por el lado del management. Y entonces en algún momento vos tuviste esta disyuntiva, y ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo hiciste para equilibrar eso? sí, realmente creo que si hubiese tomado una decisión a conciencia, me hubiese ido por individual contributor, siempre lo he dicho. Amo estar desarrollando. Era alguien que pasaban las horas y entraba en mi zona a desarrollar y hacer código, y me gustaba mucho. O sea, yo siempre repetía que me estaban pagando por algo que podía hacer gratis, por lo feliz que me sentía desarrollando. Pero vi en un momento de la empresa comienza a tener una explosión bastante grande donde el equipo, más que el expertise técnico, necesitaba un expertise de organizar este crecimiento, porque había muchas personas que tenían sus propias ideas y había mucha gente crack, muy buena, que tocaba coordinarlos para que tuviésemos la misma visión. Busqué para que otras personas tomaran este rol, pero decidí tomar el paso porque me sentía que me estaba sacando de la zona de confort. Era algo que me estaba incomodando, y creo que una de las normas para mí es, si te incomoda, si no te sientes a gusto y si tienes ese miedito, da el paso adelante. Tienes que intentarlo. Y eso hice. Enfrenté a liderar un equipo donde venían de diferentes países, diferentes culturas, comportamientos totalmente diferentes. Habían unos súper extrovertidos, otros introvertidos. Para que te hagas una idea, era el líder, y puedes acordar, pasamos de un equipo de 2 personas a un equipo de 50 personas en menos de un año. Entonces, ese es un reto que quería tomar. O sea, yo sabía que no me que quería quedar por fuera. Al comienzo, pues, quería acompañar a la persona que estuviese liderando, pero si no estaba esa persona, podía ser yo, y lo iba a intentar. Lo iba a intentar porque yo soy de los que dice que uno no se debe decir no a sí mismo. Si alguien iba a decirme no, que fuera otro, y le iba a demostrar todo lo contrario, pero de mi lado no me iba a decir ese no. Y lo bien que te fue. Ya pensando en lo que es más la gestión, ¿no? Cuando ya te metes por este lado, empezás bueno, nada, a generar expertise, te toca liderar distintos tipos de equipos que son de alto rendimiento, realmente estás muy focalizado en lo que es startup. ¿Cuál es tu enfoque para construir y mantener equipos de alto rendimiento, así en entornos tan dinámicos? Yo creo que difiere mucho del momento y del estado. Cuando yo comienzo a entrar a este mundo, me parecía todo nuevo. O sea, todo lo que estaba pasando no lo entendía porque eh, hice un momento de transición que creo que es el momento más difícil para alguien técnico dentro del mundo de liderazgo, que es que quieren que lideres, pero sigas entregando las cosas técnicas que estás haciendo. Y tú, por tu parte, lo mismo, tú no quieres soltar. No quieres soltar, tú sientes que el que lo hace mejor eres tú, y no quedas con ese problema de si soltar o no soltar, pero te estás quedando sin tiempo. O sea, el tiempo es un recurso limitado, y como líder y desarrollador se comienza a volver más escaso cada vez. Entonces, creo que la primera fase fue leer mucho sobre liderazgo,
leer sobre temas de esto, comenzar a delegar un poco al inicio, comenzar a tener reuniones, conocer cómo potencializar al equipo. Entonces yo creo que uno de mis roles principales, más de líder o jefe, es potencializador. O sea, potencio recursos que están bajo mi cargo para que entreguen el mayor valor posible. Ese es como mi enfoque y ya difiere un poco dependiendo de los equipos. Entonces, la primera fase que tuve, que cuando trabajé en RappiPay y estuve liderando, pues tenía un equipo que se estaba creciendo, que se estaba consolidando, que se tenía que estructurar, generar en células o la estructura que íbamos a trabajar dentro de los equipos. Entonces, ahí era donde tenía que entregar mayor potencial, debía delegar un poco más para que las personas que llegaran tomaran valor. Pero posteriormente trabajé en un equipo donde el equipo técnico ya era nivel principal y staff, y esa es una forma de liderar totalmente diferente, menos micromanagement. Ahí se les delegaba las tareas y ellos cumplían con los compromisos, generaban unos OKR a long term, a largo plazo. En otros momentos era la construcción de un equipo de una empresa early stage, entonces comenzarlos a pasar a una filosofía, a una cultura de tener los OKR claros, de estrategias. Y, por ejemplo, en el caso que estoy ahora, es algo un mix entre ambos, entre tener gente muy senior y otra que está en un proceso de crecimiento. Entonces, acompañar a ese senior que no se aburra haciendo código y acompañar al junior para que tenga todo su path de crecimiento, esa es prácticamente mi labor y mi forma de trabajar. Bueno, hiciste énfasis en algo que es fundamental y además en algo que creo que te destaca bastante bien, que es la capacidad de delegar. ¿Cómo identificás por ahí las fortalezas individuales que tiene alguien, digamos, y qué estrategias solés tomar o cómo haces para potenciarlo? Sí, yo hago una estrategia y viene mucho con mi background, pero creo que todo el mundo lo puede aplicar. Entonces, pero lo vamos a ver como más visual en mi caso. Veamos lo que tengo: dos personalidades, la de la estrategia, la del contador, y la del técnico, ¿no? La del ingeniero. Entonces, hablando como contador, valido la visión, el negocio. ¿Qué necesita la empresa? El objetivo de la empresa. Entonces, en el objetivo vamos a tener números que de pronto no entendamos al inicio, pero que podemos ir investigando y conociendo un poco más. Entonces, dependiendo quién necesita. Entonces, en el momento RappiPay necesitaba growth, crecimiento, nuevos features, nuevos lanzamientos, adquirir más personas. Rappi necesitaba reducir las órdenes que se estaban cancelando, necesitaba más calidad técnica. Entonces, identificar qué necesita el negocio como métrica de negocio, y esa métrica de negocio poder enlazarla a un proyecto o una iniciativa, que hablando con el equipo, y ahí vienen otros tipos de herramientas, que es el one-to-one, una conversación que tú puedes tener con la persona que lideras, ya sea directamente o con skip interview o entrevistas o conversaciones con las personas que tú lideran. Conoces un poco cuáles son las necesidades, sus gustos, lo que quieren, y poder unir esas dos cosas. Entonces, ya con eso, tú sabes qué quiere una persona. Un desarrollador quiere retos técnicos, le gusta más una tecnología, le gusta enfocarse a ciertos retos en específicos, viene con una experiencia táctica. Entonces recuerdo que desde el momento de cuando estaba reclutando a alguien, buscaba a la persona teniendo en cuenta qué era lo que necesitaba la empresa. Entonces, en el momento que estábamos empezando en RappiPay, necesitábamos construir un OCR, recuerdo, necesitamos a alguien muy experto en eso. Tuve una entrevista con alguien en México, tenía la experiencia, la expertise en esa parte, quería desarrollarla un poco más técnicamente, ya sabía cómo resolverlo, pero quería evolucionarlo, y planteé la iniciativa del proyecto de trabajarlo con él, y lo comenzamos a trabajar. También cuando llegó alguien, un experto en Flutter, que me hablaba maravillas de Flutter, de todo lo que podíamos hacer, comenzamos a construir el proyecto y a trabajarlo, cómo alineamos las necesidades de la empresa con las capacidades técnicas del equipo, y tener un ganar-ganar. Creo que en negociación, y eso lo aprendí en contabilidad, es buscar que
todos ganen, no como que si alguien gana o el otro pierde, no, sino que todos podamos ganar y proyectarlo a la misma visión. Entonces, teniendo ya la visión clara por parte de la compañía, simplemente es direccionar el camino de la persona con la que has estado hablando, que le estás construyendo el camino para el crecimiento, que lo pueda seguir y así la empresa comienza a tener nuevos features, funcionalidades o mejor calidad técnica o lo que se esté necesitando y se va ajustando y se va acoplando para un crecimiento. ¿Y qué estrategias tomás como para fomentar la innovación y el aprendizaje así continuo de los equipos? Para que no se queden de manera estancada, para que vayan avanzando o hasta para que exploren por otros lados también. Para mí lo principal es conocer a la persona, ponerle desafíos, pero desafíos que podamos lograr a corto plazo. Esos desafíos que se van logrando a corto plazo es un camino que se va a dirigir. Muchas veces tenemos claro hasta dónde queremos llegar con la visión, pero no sabemos qué es el camino que se va a recorrer ni cómo se va a recorrer. Entonces se colocan metas intermedias y se hace el acompañamiento. Dependiendo del seniority de la persona, pues se puede dejar solo y esa persona va a llegar porque tú le planteaste muy bien la visión o construyeron entre ambos la visión que se quería hacer. Por el otro lado, es un rol más de vendedor de la empresa hacia eso que se está innovando. Porque la empresa va a decir, hey, ¿qué me va a entregar a mí lo que está haciendo esa persona? ¿O qué me va a entregar el recurso? ¿Por qué lo vamos a dedicar a eso? Entonces también tiene que volverse uno muy vendedor sobre los proyectos e iniciativas que está haciendo. Entonces, transformar ese desarrollo, esa innovación técnica a temas ya monetarios, no, esto nos va a reducir la cantidad de desarrolladores que necesitamos, la complejidad, el desacoplamiento, las órdenes, el NPS. Entonces, comenzarlo a transformar y lo más importante de todo, medir. O sea, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, comenzar a medir cómo lo que estás haciendo está generando algún tipo de impacto. Y desde el comienzo, tener esas métricas muy claras y hacerle seguimiento. Y de ahí comenzar a validar el camino que se está recorriendo para llegar a la meta que se quiere. Pero sí, yo lo que pondría, y eso para un senior se deja solo y va avanzando. Para un junior, lo mismo, la visión, pero los proyectos se dejan con una complejidad técnica que lo desafíe, pero que pueda lograr. Y eso tú solo lo sabes comenzando con dejarle algo muy pequeño y después comenzarlo a incrementar. Y vas viendo la persona y lo vas empujando a que se va logrando. Y pues nada, también hay que felicitar, dar de alguna muestra de agradecimiento por eso que se está logrando con diferentes dinámicas que se puede trabajar en el equipo. Bien. Pensando, obviamente, a lo largo de la carrera uno va teniendo errores, sobre todo incluso cuando comienza, pero nunca se está exento de errores. Ahora, esos errores, si uno tiene la capacidad, aprende. ¿Qué errores identificás que hayas podido tener y que luego te potenciaron para ser mejor líder? Yo creo que muchos, o sea, para comenzar, lo dijimos al inicio, no sabía delegar. Todo lo quería llevar a mi cuesta y fui aprendiendo con eso porque es es un límite natural. El tiempo es un límite natural, que no puedo sacar más tiempo, no puedo hacerlo de 10 desarrolladores, por más bueno que sea, llega un límite. Entonces ahí aprendí confiar más en el equipo, darle la responsabilidad. Un aprendizaje también bueno que tuve y doloroso es que soy alguien que es muy amigo de la gente, es muy amigo de la gente, pero hay veces se confía esa amistad con desorden o entonces aprender a colocar ese tipo de límites para mí fue bastante importante y fue doloroso porque pues es decirle a un amigo, no estás cumpliendo, no estás llegando a las fechas, o hacemos un ajuste o un cambio, pues vamos a tener que tomar medidas y pues para nadie es chévere hablar así con un amigo o ponerles ese tipo de condiciones, pero también me di cuenta que la gente lo agradece después cuando son sinceros con uno, cuando se habla, cuando se está midiendo y no como quedarse callado y después tener que decir una mala noticia. Entonces eso lo fui aprendiendo de que no hay que crecer tampoco desmesurado, contratar muchos desarrolladores,
lo podamos medir, tener un crecimiento bien, aprender a decir que no a las personas de producto. Al comienzo también a todos le decíamos que sí y aprendimos que no, que hay veces que tenemos que decir no, no lo logramos y aprender a negociar. Entonces, aprender a negociar es eso. O sea, a veces al inicio era alguien que peleaba mucho. O sea, por defender a mi equipo peleaba mucho hacia el otro lado. Aprendí a ser más salomónico con algo tan básico como, hey, siempre quieren el deadline antes. Entonces, esta es la capacidad que tenemos. Y llegamos a la fecha X. Y el producto quiere que entreguemos antes. Listo, entregamos antes, pero quitamos estas cositas del alcance. Entonces al comienzo decían, no, queremos todo y con la fecha anterior yo le dije, no, no es negociable. O sea, esto a menor capacidad, pues a menor tiempo, menor entrega. Entonces ustedes deciden qué es lo que van a querer dejar por fuera. Eso también fue un aprendizaje bastante importante y es algo que trato de hablar con el equipo, porque muchas veces cuando no saben decir que no, se sienten abrumados, vienen el burnout. Nosotros pasamos por una pandemia donde había mucho estrés, entonces eso también fue bastante importante y un error, pues, que no solo todo es técnico, sino a veces es humano, muy humano el tema del liderazgo. Es clave todo esto que decís. Ahora, muchas veces surgen conflictos dentro del equipo o entre un miembro de un equipo y miembro de otro equipo. Cuando se te plantean este tipo de casos, ¿cómo resuelves estos conflictos, estas tensiones? Lo primero es que esto es muy humano, ¿no? Los conflictos son algo que se encuentra cuando hay sociedad, dos temperamentos, entre dos formas de ser. Lo primero es entender y aislar. Yo veo mucho el comportamiento humano y cómo se resuelven problemas de tecnología muy similar. Entonces, lo primero es, si esto está generando algún daño, frenarlo, insofar, en el momento. Entonces, si la discusión entre dos personas está generando que no se pueda salir features, no se pueda generando incomodidad con los otros compañeros, entonces lo primero que hay que hacer es frenarlo, evitar que siga sucediendo. Ninguna de las partes, lo primero es que frenar eso. Luego, ya cuando se frenó, eso es como cuando frenas el problema que se cayó producción, recuperémoslo. No queremos saber nada más, tenemos que recuperar producción, ya está funcionando, intentamos qué fue lo que pasó. Ahí pasamos a entender qué sucedió, entendemos a las personas, que cada uno de los casos, qué está sucediendo, comprenderlos, entender cuál es su punto de vista y con eso generar oportunidades de mejora. Entonces, en este caso, la mayoría de veces uno va por, si están generando un daño hacia la compañía de alguna forma, alguna incomodidad o algo, y ninguno se salva de la reprimenda o del llamado de atención, porque pues hay que corregirlo. Esto no debe afectar lo personal, no debe afectar lo laboral, hacer la separación, y ya cada uno de los casos se atacará diferente. Hay casos tan delicados que me han tocado que sé que exceden mi scope, mi alcance como líder, y va para recursos humanos y un poco más para temas jurídicos, porque pues depende de eso. Eso es lo otro, no hay que quedarse con esos problemas y uno debe saber hasta dónde debe abordar. Tú no eres un psicólogo, tú no eres un juez, ni eres un abogado. Tú tan solo eres el líder de la persona que debe validar que pues, haya un comportamiento sano. Pero si se transgrede alguna de las normas básicas de comunidad, ya hay otros entes que lo pueden revisar, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, con recursos humanos, el equipo de people. Hay equipos que tienen HRBP, que es una persona de people encargada para tu equipo. Pero en los básicos sí, creo que es comunicación, diálogo y compromiso. Bien. Y algo muy común, algo que sucede inevitablemente, es que de repente un equipo tengas algunos miembros que no están performando como esperamos. Y en esos casos, bueno, eso también genera múltiples temas, no solamente con la persona, sino hasta también con el equipo en sí. Cuando tenemos a alguien que no está rindiendo, ¿qué estrategia tomás? Sí. Ahorita hablamos de los errores y creo que ese fue uno de los errores y fue una forma de identificarlo.
que el performance se puede dar por muchas cosas, no solo es porque una persona no quiera. Muchas veces identificamos que el performance está siendo bajo porque yo no le establecí bien las metas ni los objetivos que quería trabajar y estaba trabajando en otra cosa totalmente contraria, o la persona creyó que tenía tiempo libre y no debería laborar. Entonces, lo primero que cuando alguien está performando mal es identificar de dónde está sacando esa métrica de performance. Entonces, si trabajas con Scrum o con algún tipo de herramienta y identificas que no se está haciendo el delivery continuo o no se está haciendo suficientes entregas, validar cuáles son las entregas o los compromisos que hizo esa persona. Ya cuando tienes identificado cuál fue el inconveniente, si tú ves, tú dejaste claro los objetivos, estaban las tareas y compromisos establecidos y esa persona no cumplió, entonces vamos a hablar con ella y a establecerle. Estos fueron lo que identificamos y estas son las oportunidades de mejora que yo identifico. Trabajemos juntos. ¿Qué otras oportunidades de mejora tú puedes encontrar? Ya cuando entre los dos se ponen de acuerdo, se establece una estrategia para trabajar. Y en esa estrategia se le pone un tiempo y ya se decide si pasa, si lo hacen bien, pues nada, se evoluciona y no hay problema. Pero si no se cumple, pues ya había habido un strike. El segundo es un PIP, que es un documento ya establecido con toda la oportunidad de mejora y con dentro de los accionables. Si no se cumple, se procede al despido. Es una parte, pero ya la persona ha tenido un proceso de trabajo. Entonces, que si realmente no lo cumplió, ya no hay nada que hacer. Hay algo que también te puede pasar, es que en esos momentos vuelva a levantar, pero posteriormente vuelva a bajar, ¿no? Exacto. Hay dos tipos de mejoría, como lo dices. Una es la que necesita acompañamiento. Es una persona que siempre necesita que esté ahí para poder performar. En ese caso, no te sirve. No sirve alguien que solo contigo pueda trabajar. Entonces, ya como ha habido un antecedente, ya el antecedente está documentado, no hubo la mejora, procede a también una desvinculación o un cambio de equipo, dependiendo también de las circunstancias. Eso es otra cosa que uno de los primeros retos, cuando uno está desarrollador, uno tiene el miedo de que lo despidan o que despidan al compañero o lo que sea. Cuando va a pasar al líder, ese es el primer miedo, cuando tiene que uno despedir o ya no continuar con alguien. Entonces, hay un dicho que hay que demorarse en contratar y despedir rápido. Entonces, y es algo que toca trabajar, y toca trabajar con eso. Con alguien que performa bien, pues mantiene en el equipo, sigue en tu Dream Team, y el que no lo está haciendo, hay que verlo como la carga que él no está tomando, por la que se le está pagando, por la que estás trabajando con él, la debe estar tomando otro de los compañeros o tú mismo. Entonces no es justo para ellos ni justo para él, porque no, le vas a estar deteniendo su crecimiento, porque él no ve la importancia del trabajo que estás haciendo. Entonces una desvinculación no es algo malo. Yo sé que con tanto layoff últimamente es una palabra que preferimos no comunicar, pero es importante saberlo y que la persona esté con toda la información de por qué lo estamos haciendo y por qué debería haber mejorado para que esto no sucediera. Bien, ¿has trabajado con equipos que están situados en distintas partes del continente? Hasta incluso fuera del continente. De repente, digamos, en este tipo de situaciones, bueno, nada, hay como distintos tipos de desafíos que se generan. Tanto cuestiones tan básicas como puede ser el uso horario, como diferencias culturales que pueda haber. ¿Qué, digamos, cómo haces para pararte en este tipo de equipos? ¿Qué desafíos has tenido que resolver? Listo. Hay momentos en cada equipo. Si es un equipo que ya está fuertemente construido, que tiene una forma de trabajo, es mucho más fácil porque si llega alguien de fuera del continente horario, se ajusta a ese equipo construido. Creo que el reto más grande es cuando hay un equipo que está en construcción y todos son nuevos con todos y se está comenzando a generar ese tipo de cultura.
Entonces, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, en Colombia se tiende a almorzar entre 12 y 2 de la tarde, es una franja horaria, pero en México a las 4 de la tarde. Entonces, todo el equipo de Colombia se iba a almorzar y cuando volvían, iban a buscar a alguien de México y él hasta ahora estaba saliendo a almorzar y ya teníamos 4 horas prácticamente que no había comunicación dentro del equipo. Hay otros equipos que les gusta trabajar hasta más tarde. Está el que trabaja en la noche. Hay personas que son demasiado buenas en el campo de desarrollo. No les sirve la luz solar, o sea, trabajar en la mañana del día no le funciona, pero son unos cracks trabajando en horario nocturno. Entonces, es establecer como normas de convivencia dentro del equipo. Entonces, cosas básicas como tengamos un daily donde vamos a estar comenzando a hablar, tratemos de responder rápido el canal de Slack. En equipos mucho más maduros trabajamos todo asíncrono, o sea, el daily era asíncrono. No necesitamos tener que reunirnos y eso ayudaba mucho al equipo porque cuando trabajas con alguien de Argentina y alguien de México, son 3 horas de diferencia que tienen. Entonces, si estamos hablando a las 8 de la mañana de México, son las 11 de la mañana en Argentina y ya es media mañana que la persona ya ha comenzado a trabajar, como para que le digan en ese momento un cambio de prioridad, un cambio de algo bastante fuerte. Entonces, es generar ese nivel de normativas, de establecer cuándo va a haber un daily, cómo va a ser el canal de comunicación, respetar mucho en el tema técnico los pull requests, las ceremonias que tengan dependiendo de los equipos y comenzar a establecerlos y pues van a llegar gente que no está acostumbrada o temas muy personales que a esa hora tienen que llevar a su chiquita a la guardería o a que a esa hora tiene que pasar en eso específico, pero ya para los casos específicos se aíslan y se abordan de una manera especial. Entonces esa persona en especial puede dejar el daily de manera escrita o podemos correr 15 minutos mientras llega de recoger a su bebé o lo que tenga que hacer a esa hora. Entonces, y ya hay otras cosas que no, es que yo estoy acostumbrado que voy al gimnasio de 2 de la tarde a 6 de la tarde, entonces, mientras no interfiera en ninguna de las ceremonias, en mi caso no habría problema. Pero hay otros casos que tú no puedes, porque la persona no se desenvuelve con tanta facilidad o tiene que liderar a un junior que tiene que estar muy presente. Entonces, depende de los casos, tú comienzas a generar esas normativas y esos way of work, tratar de siempre, entre lo posible, basarse dentro de la cultura, los valores que tenga la empresa y la forma que están las ceremonias o los frameworks de trabajo. Bueno, hay empresas que ahora están resolviendo esto pidiéndole a sus empleados que vuelvan a las oficinas. Y de hecho hay una tendencia. ¿Cómo estás viendo el mercado en este sentido? ¿Cuál es tu visión respecto al trabajo remoto y al híbrido y a volver a las oficinas nuevamente? Es bastante complejo, o sea, he estado como en un rol de liderazgo que tiene bastante contacto con lo que dicen los inversionistas, escucha mucho las tendencias que hay, el caso de Zoom, que es la herramienta de teletrabajo conocida, están llamando a ese equipo a trabajar de manera presencial, Amazon teniendo también sus temas. En lo personal, depende de la cultura y los valores de cada una de las empresas. Pero en lo personal, muy personal, siento que la tendencia del trabajo presencial debería acabarse porque es un tiempo que estás perdiendo en trayectos, en movimientos, pero sé que es necesario para algún tipo de personas. Por ejemplo, los juniors es más fácil trabajar presencial porque tienen en contacto directo con su senior para hacer preguntas. Al contrario, el senior ya puede trabajar solo y la presencialidad lo que le hace es bloquearlo porque o está el junior preguntando o está el de negocio haciendo preguntas o el de marketing. Entonces, la solución híbrida es interesante. La que trabaja la empresa que está trabajando ahorita tiene un concepto de manejar unos offsite que es cada 6 meses para reunirse, interactuar, tener esa interacción humana
y después seguir 100% virtuales. Me parece bastante interesante porque realmente ya se vuelve algo en lo que uno elige para buscar. Entonces, y lo otro es la capacidad de contratación. O sea, si tú decides ser virtual, tienes una capacidad de poder trabajar con alguien en Argentina que son demasiado buenos, con alguien de México que son bastante también trabajadores y buenos, con Colombia en las diferentes partes de Colombia o de diferentes partes de Argentina. Entonces se vuelve muy cultural el equipo y eso enriquece mucho con diferentes conceptos. Muchos argentinos vienen de ser escuela Mercado Libre y despegar de muchas empresas grandes consolidadas que con mucha experiencia. En Colombia ya tenemos área unicornio como Rappi, empresas grandes que permiten también esto. Entonces, podemos traer y acumular mucho talento en una misma empresa de diferentes partes de Latinoamérica. Y si tu mercado es latinoamericano, eso es bastante importante. Entonces, sé qué pasa. Hay empresas que van a tender a volverse presenciales, otras híbridas con un estilo de entre semanas, ciertos días a la semana, y otras 100% virtual. Y nada, yo me iré para las que esté 100% virtual. Y hablando de esto que mencionas, ¿no? De talento latinoamericano, el hecho de poder llegar a armar equipos multiculturales con todo lo que te puede aportar alguien de distintos lugares. Pero con tu experiencia, que también has viajado mucho, conoces Silicon Valley, conoces ido a China, ¿qué fortalezas ves, qué puntos de mejora ves en el talento latinoamericano versus el que has visto afuera? Listo. Sí tenemos una oportunidad muy grande de mejora. Eh, en países con un equipo de desarrollo más fortalecido y con mucha más experiencia, el tiempo enfocado al trabajo es menor, pero enfocado, es trabajando, es a lograrlo. Y en las empresas latinoamericanas se lleva mucho a la parte personal, a la parte de tomar mucho tiempo haciendo otras cosas que no es trabajo que se tiene que hacer. Entonces distraemos y tenemos muchas horas de ocio dentro de las horas de trabajo. Y eso nos descuenta mucho porque pues lo que normalmente son un sprint de 2 semanas, alguien de la India, un americano con bastante enfoque, saca las tareas y va a hacer muy performance, o sea, a lograr todas las tareas. Cambio, esas 2 horas, el mismo tiempo, puede ser que por lo que le estamos dedicando a otras labores o estamos distrayéndonos de una manera tan fácil, ocasiona que el desarrollador pierda esa oportunidad y le toque trabajar mucho más de lo que debería. Y ya viene el enfoque del empleador que avala esto. Entonces, ¿por qué? Porque premiamos al que más trabaja, pero el que más trabaja no es el que mejor performó, el que hizo un desarrollo súper limpio, sino el que estoy viendo que envió pull request más tarde, el que está siempre conectado y respondiendo, pero no vemos cómo lo que está haciendo genera impacto. Entonces nos llevamos mucho por el que él trabaja como por trabajar mucho en tiempo y no el que trabaja poco, pero con gran calidad, que nos puede ahorrar bastante tiempo y en las cosas que estamos haciendo. Creo que esa es como una desventaja que tenemos dentro de Latinoamérica, pero cada vez más encontramos gente que trabaja en nuestros países y está trabajando para gente de afuera y va aprendiendo tener un performance saludable, a traer esa mentalidad, a ser mucho más organizado. Creo que estamos en una etapa en esa adolescencia, en temas laborales técnicos de desarrollo, y es un muy buen momento porque creo que va a salir en algún momento en esta conversación, que es todo lo de inteligencia artificial y todo lo que viene. Entonces es un buen momento porque ya no nos van a pagar por echar muchas líneas de código, sino nos van a pagar por la efectividad de lo que estamos haciendo, el conocimiento que tenemos. Bien, pasemos a eso. ¿Cómo crees, digamos, en base a lo que es el avance que estamos viendo en la inteligencia artificial, la velocidad que está teniendo ese avance, cómo crees que estas tecnologías van a terminar transformando la industria? Sí,
es algo complejo y me gusta mucho una frase de un videojuego que decía que era más fácil ser historiador que profeta, porque pueden pasar muchas cosas, pero para mí el rol del desarrollador, de que está escribiendo líneas de código, que gastó toda una semana cambiando unos copies de un diseño o capeando, haciendo trabajos muy repetitivos, va a desaparecer. Va a haber una brecha más grande dentro de el que ingresa como junior para llegar a senior. Va a haber una brecha gigantesca que esas posiciones o ese trabajo que antes hacían estas personas lo van a cubrir las inteligencias artificiales. Pero por el otro lado vamos a tener una herramienta que nos va a apoyar y van a construir y van a llegar desarrolladores nativos de inteligencias artificiales que se van a poder apoyar con estas herramientas para potencializarse más. Y ya nosotros, los que venimos educados a la vieja escuela, si no nos transformamos, vamos a quedar como dinosaurios frente a este nuevo tipo de desarrollador. Un desarrollador que de pronto no va a ser el mejor con todos los patrones, que los conozca de memoria, que haya tenido experiencia trabajándolos, pero sabrá utilizar la inteligencia artificial que lo va a apoderar y lo va a poder poner en marcha en cualquier momento. Entonces, creo que hay dos tipos de reto: los que ya vivimos en este tipo de ecosistema, que nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, y eso va a ser con mucha capacitación, aprendizaje, apoyo de las mismas empresas que están, y estas personas que se quieren incluir al ambiente laboral tendrán el reto también de ajustarse y utilizar estas tecnologías para apalancarse y llegar a unos seniorities bastante importantes, y que tampoco se pueden quedar de que esta teoría que te hablaba es importante conocerla y manejarla. Lo que están diciendo que va a desaparecer los desarrolladores, muy probablemente muchos años después. A corto plazo no lo veo, y veremos en la grabación de esta entrevista si me equivoco. No soy profeta, pero si tengo razón tampoco me sorprendería. O sea, siento que esto va a ser algo gradual, van a haber muchos cambios. Tenemos que tener en cuenta que hay gente que todavía utiliza COBOL, entonces imagínense con las tecnologías que estamos utilizando ahorita, se van a demorar en generar esta adopción. Pero lo que es más importante es que los que van a estar triunfando son los que estén encima de la ola, no los que la están dando por debajo. Pero sí ves a largo plazo un reemplazo masivo. Creo que en general va a haber transformaciones. Hace 100 años no existía un desarrollador de software, ni nos imaginábamos que esto iba a existir. Te digo que en 100 años no sé si vaya a existir o vaya a haber algo más No, pero de... en 10 años, por ejemplo. No, en 10 años es muy pronto. En 10 años vamos a probar, pero ya la demanda de pronto se irá reduciendo, o no la demanda, de pronto va a haber igual, pero con salarios más bajos, acorde a algo muy técnico. Muy bien. Vos tenés también expertise en lo que es el mundo blockchain. Te has metido en el mundo cripto, de hecho he visto que hasta tenés una certificación en el MIT. ¿Cómo ves, digamos, es una tecnología que viene ya hace bastantes años amagando con su disrupción, pero no hemos visto todavía una adopción masiva de la misma? Sí, avances paulatinos, muchas veces fuertes en adopción, sí, de quizá grandes fondos de inversión, que es lo último que han empezado a meterse. Quizá por ahí también hay países que lo están viendo desde una perspectiva de poder generar su propia moneda dentro de este ecosistema. ¿Cómo ves vos el horizonte dentro del mundo de las criptomonedas? ¿Qué futuro ves? Pues hablemos primero un poquito del pasado reciente, y es una ilusión muy grande de una transformación. Y siento que en el mundo es algo revolucionario, y tendemos por todo esto que pueda ser llamado revolución. Ahorita estamos en la revolución de todo lo de inteligencia artificial. En ese momento estamos en la revolución del 3.0. Es algo que viene, pero como que ya el enfoque ha cambiado un poquito porque apareció la otra bella del Binance,
pero es algo que está creciendo en un nivel natural de crecimiento, que se va a ir ajustando, se va a volver una tecnología. Para mí es muy parecido a la web 3.0, a cuando comenzamos a hablar de cloud. Hace unos años, cuando se presentaba una empresa, decía, oh, mi tecnología es que trabajo todo en cloud. El día de hoy, la gente sale emprendimientos diciendo que su emprendimiento es de blockchain o de inteligencia artificial. En el futuro no vamos a preguntar, o sea, debe tenerlo. Es algo que debe existir, que lo deben manejar, que se debe implementar. Debe ser parte como una herramienta más de las empresas que están trabajando y no diciendo como, no, yo estoy desarrollando y estoy llamando con HTTP. Esa es una tecnología que vamos a estar utilizando. Son tecnologías que se van incorporando, sino que por la moda las comenzamos a hacer una tendencia. Entonces, creamos una empresa que hace con blockchain o hace NFTs y se vuelve famosa porque está trabajando con todo esto que es blockchain, y blockchain es Bitcoin y Bitcoin es Ethereum, y eso es lo que está de moda. En el futuro no, vamos a estar vendiendo arte digital que por debajo va a tener esa tecnología, es algo que va a ser natural. ¿Ves la adopción masiva entonces? Exactamente. Lo veo como hay empresas que van a utilizarlo, van a necesitar utilizarlo como una herramienta, a no ser que aparezca algo que también aborde los mismos problemas, pero hasta el momento es algo que se ha ido incorporando. Todos están trabajándolo, para el intercambio de remesas es bastante importante. Para tener en cuenta, entre las 3 fintech más grandes de Sudamérica encontramos a Bitso, que es de blockchain. Entonces, eso es mucho decir y siento que es algo que pues me llama mucho la atención por ver ese futuro, por ver esa transformación y lo que te decía, somos revolucionarios de corazón y queremos que esta revolución traiga cosas nuevas. Creo que el innovador es eso, un revolucionario no comprendido. ¿Cuántas revoluciones que está viendo nuestra generación, no? Exactamente. Empezamos con lo analógico y de repente estamos en esto. Hablamos de blockchain, hablamos de inteligencia artificial. Seguramente haya otras cosas que sean disruptivas, que haya visto en este tiempo. ¿Qué es lo que más te emociona y lo que más te preocupa pensando futuro de la tecnología, en la tecnología? Creo que lo que más me emociona es la educación. La educación, el acceso a la información, todo esto con ChatGPT, con cosas. Nosotros cuando jóvenes, para los que conocen un poco de la época, trabajamos con algo que se llamaba Encarta y era una enciclopedia. Y los padres les parecía increíble porque los padres eran un centenar de libros que recogían como diferentes tipos de información. Nosotros tenemos todo al alcance de un chat, de preguntarlo. Entonces, creo que ahí está la disyuntiva del mundo. ¿Qué va a hacer con esta información, con esta capacidad que tiene? Una es, tiene la capacidad de transformar, de hacer investigaciones gigantescas, resolver inquietudes que teníamos y irnos por ese camino. Y el otro camino es el ocio que vendrá acompañado. Entonces, cada vez más nos estamos volviendo más pasivos. Con toda la información que nos está llegando, nos estamos volviendo más pasivos. Y entonces, habíamos querido construir una inteligencia artificial como robotina que nos liberara de tiempo y que nosotros nos pudiésemos enfocar a dibujar, a pensar, a escribir libros, pero realmente estamos construyendo una inteligencia artificial que dibuja y escribe libros mientras nosotros nos quedamos de manera pasiva, mientras ella es la que está disfrutando de esas mierdas culturales. Entonces, para mí es una disyuntiva que tiene la humanidad, es un reto social también. Creo que está entre cada uno aportar un poco a hacer la diferencia y comenzar a construir a nuestras nuevas generaciones para que puedan afrontar esto y no solo sean unos consumidores, sino que sean unos creadores.
y que utilicen la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías como potencializadores, y eso es lo que veo. Con el blockchain y las criptos en Latinoamérica ha habido una adopción masiva y además un uso directamente de la tecnología a nivel, digamos, técnico. Sin embargo, con la inteligencia artificial, si bien somos muy usuarios dentro de Latinoamérica, los fierros se están viendo fuera, digamos. Las grandes potencias son las que están avanzando más que nada en esto. Estamos viendo cómo hay una pelea por acceder al hardware que se requiere para este tipo de tecnologías y las inversiones fuertes que se están haciendo en estos países en una pelea que hasta es geopolítica. Y siento que en Latinoamérica estamos como quedando bastante atrás en esto. No sé si vos compartís. Pero, ¿ves acá un problema que pueda llegar a haber? Digamos, algo que pueda generar un nivel de desigualdad importante, considerando esto que te estoy comentando. Total. Y es por esto mismo, es por ser consumidores. Ayer veía un gráfico como en Estados Unidos estaban uniendo todos sus data centers para poderlos conectar, para responder de manera más rápida y para poder correr todas las necesidades que tienen de inteligencia artificial. Como Microsoft reactivó una fábrica de energía nuclear para poder trabajar con todo lo que las máquinas necesitan. Y veía como ese gráfico, cómo estaba conectado todo Estados Unidos. Y había otro gráfico que pues el mundo no se estaba quedando quieto y se estaba tratando de interconectar el resto de países con otros nodos, pero veía como en Latinoamérica solo teníamos Brasil, Chile y, si no estoy mal, México, y el resto de países estábamos por fuera, estábamos únicamente como consumidores. Y lo que leía en el artículo es que este tipo de estaciones que se están creando para poder tener conectados, tener un poder de cómputo mayor, solo podrían ser accedidos por quienes estuviesen aportando. O sea, no podría entrar solo un consumidor que no aportara. Como no estaban dentro de los nodos, países como Colombia, Argentina, Perú, estaban quedando por fuera, estamos quedando por fuera. Y si en algún momento un investigador de Colombia o de Argentina necesitara hacer algo con todo este poder de cómputo para hacer un análisis de alguna vacuna muy específica. En Colombia pasa mucho que estamos en todo el trópico, tenemos muchas enfermedades y quisiéramos hacer un análisis, estaríamos pasando por procesos burocráticos para poder accederla. Mientras que alguien de estos otros países podría hacer los análisis. Esto lleva a otros problemas sociales que pueden ser fugas de cerebro, fugas de capital, de muchas formas y de quedarnos simplemente como unos esclavos y unos consumidores más. Tenemos coincidencia con esto. Vale. Y ya a nivel de reflexiones personales, cuestiones que tienen que ver con lo que es tu vida profesional, pero también lo personal, ¿cómo haces para equilibrarte en los retos, ¿no? Que incluso vos estás muy acostumbrado a lo que es el trabajo en startups, es algo que te motiva y por donde estás metido, pero es donde es un gran reto el equilibrio entre lo profesional y lo personal. ¿Cómo estás haciendo para lograr este equilibrio? Déjame contarte ahí una anécdota y tomo mucho de lo que hemos logrado hablar en esta conversación. Y es, uno, que uno aprende más cuando enseña. Dos, el ser muy humano en el momento de liderar. Y tres, el tema de estrategia. Y eso lo reúne en una historia que me pasó, que fue en uno de los one-to-one que tenía con mi equipo. Tenía un desarrollador que era alguien que trabajaba mucho, hasta deshoras. Su vida personal estaba muy mal porque estaba trabajando bastante fuerte. Y ya en el momento habíamos estabilizado y estábamos muy bien y no necesitábamos trabajar tanto, sino trabajar muy inteligente. Y él me decía cómo se sentía abrumado que llegaran las 6 de la tarde, 8 de la noche y tener que soltar el computador porque sentía que algo le estaba faltando por trabajar. Había sido afectado por los años previos en los que nos había tocado trabajar bastante. Y pues en mi parte de consejo le dije, no, tienes que soltar a las 6, trabaja para que todo se cierre a las 6 de la tarde, que era el horario laboral, y busca tu hobby. No todo puede ser el trabajo. Y decía, es que mi hobby es desarrollar, es programar. Yo le dije, busca un hobby diferente, haz algo diferente.
Entonces esta persona comienza a escalar, comienza a hacer ejercicio y en la siguiente reunión me dice, con poco tiempo después, como 2 semanas, cómo su vida ha cambiado. Y yo me hago la pregunta porque yo no lo estaba aplicando, yo estaba cerrando trabajo a las 9 de la noche, también trabajando a deshoras, y me di cuenta que tampoco tenía un hobby diferente a programar, desarrollar o estar pendiente del equipo. Y ahí establezco que como tenía OKRs para el equipo, porque no creaba unos OKRs para mi vida. Y que mis OKRs siempre eran las siguientes vacaciones que pasaban en 3, 4 meses. Entonces me di cuenta que estaba sobreestimando el corto plazo, pero subestimaba el largo plazo. Entonces establecí o decidí tomar un reto que es comenzar a correr. Y correr ha sido algo que me ha liberado de mucho estrés, de problemas, de sentirme con más energía, sentirme muy saludable. Y la meta que me puse a largo plazo es correr algo que se llama la Sid Major, que son las 6 grandes del mundo, 6 maratones grandes del mundo. Y este fin de semana tengo preciso la carrera de Chicago. Y teniendo ese objetivo que lo tengo de aquí a los 40, tengo 6 años para cumplirlo, es algo que me ha estimulado, que me ha hecho pensar en el futuro, no quedarme en los problemas inmediatos y de los compromisos o los objetivos que tengo con la empresa, sino también en los objetivos personales. Eso me ha ayudado mucho y sin contar ya temas mucho más personales, que es mi familia, mi hija, esos enfoques que también los voy trabajando y me ha ayudado a equilibrar un poco lo profesional y lo personal y lo propio, lo que es mío y siento que me ayuda a crecer. Bien. Ahora, hay una visión que sí va cambiando también a lo largo de la experiencia que uno va teniendo. Es cómo uno define el éxito en la vida, ¿no? Y en lo profesional. ¿Cuál es tu definición de éxito y cómo fue cambiando esto a lo largo de tu experiencia? Bastante interesante la pregunta y me haces pensar mucho porque el éxito ha sido diferente en cada una de las etapas de mi vida, pero quiero enfocarlo a la respuesta más como al liderazgo, que es algo también que aprendí liderando. Cuando tú eres desarrollador, lo que tú haces es lo que premia. Lo que tú haces es lo que tú ves y te sientes orgulloso. Cuando tú comienzas a liderar, prácticamente lo que tú estás haciendo es construyendo personas. Entonces comienzas a ver en el éxito de los otros tu propio éxito. Y eso me ha llevado a tener un equipo amplio de desarrolladores, de personas que he tenido a cargo, que ha comenzado a triunfar. Y ya sea que yo ya no soy su líder o que yo ya haya cambiado de compañía, ese éxito de ellos me enriquece mucho, me hace sentir muy contento. Personas que han ido a grandes empresas, personas con éxitos familiares, personas que han podido comprar su casa. Eso me llena como líder, me llena bastante y fue una transformación al volverme líder, sentirme como exitoso con el éxito de los demás y eso aplicarlo, pues no a gran escala ni sentirse un Buda por eso, pero aplicarlo en el día a día, en el trabajo como líder, ayuda muchísimo, porque ya es otro el que está haciendo un POC de inteligencia artificial que tú hubieses querido hacer, pero él lo hizo y le entregó valor a la empresa y tú debes sentir orgulloso de eso. Entonces, para mí, esa es la definición del éxito ahorita. La definición del éxito para mí es poder hablar con un amigo y saber que le está yendo muy bien, poderle contar también de las experiencias que he tenido y nada, poder seguir trabajando para ayudar a crecer profesionales y a poder trabajar con gente de alto rendimiento. Para mí, ese es mi mayor éxito y cómo sigue creciendo, eso es exponencial. Entre más gente pueda ayudar, pues más me voy a sentir exitoso. ¿Has recibido en algún momento algún consejo que te hayan dado en tu carrera profesional o bueno, quizá en otro ámbito, pero que lo hayas podido aplicar a la carrera, que te haya sido disruptivo, que te haya sido muy importante para vos? Sí. Y es súper sencillo. Y no sé si todo el mundo cae, pero no lo tomes personal. Yo lo tomaba todo muy personal. Venía en Rappi, trabajé durante 8 años
estaba liderando gente, estaba llevando procesos y la gente renunciaba, se iba. A- Así estuviésemos haciendo un buen proceso, gente que había llegado de cero y lo habíamos crecido y se iba y lo tomaba personal. Cuando estaba encargado del proceso de release de Rapid, alguien que llegaba a última hora con un nuevo feature que podía romper algo y no lo había planificado, no había tenido estrategia, lo tomaba personal. Yo decía, no está respetando las normas que establecimos. Alguien que me llamaba la atención porque el equipo no estaba performando, lo tomaba personal. Entonces, no tomar las cosas personales es hermoso, porque tú sabes que no van dirigidas a ti como persona, sino entender el contexto y poderlo aplicar. Entonces, en el caso de la persona que renunciaba, obviamente si alguien tiene un mejor trabajo, si hay una mejor oferta o si siente que eso le puede ayudar más en su futuro, pues es bien para ellos y no es porque sea Rommel y quiere renunciar, pero sí me tocó desligarlo porque tomaba muchas cosas personales, obviamente no hacía nada como ni me ponía brava con la persona, pero sí me sentía muy triste cada vez que alguien se iba en ese proceso y realmente comencé a valorar más las otras cosas, las personas que llegaban, la transición, el cambio, y me permitió abrir un poco más la mente con todo lo que me sucedía. Entonces eso, no tomar las cosas personales. Es un buen consejo, la verdad. Y hablando de consejos, pensando para quienes están aspirando a ser líderes, ¿qué consejos les darías vos a profesionales técnicos que aspiran a transicionar a roles de liderazgo? Listo, el primero, lean mucho. No son los primeros. Todos los problemas que nosotros creemos que son nuevos, que nos comenzamos a enfrentar, ya alguien los resolvió. Otro que a mí me sirve mucho, mucho y que me gusta es el hecho de resolver los problemas de liderazgo con un toque técnico de ingeniería. Entonces, que si tienes un problema, ¿cómo lo debes resolver? ¿Cómo vas a hacer la comunicación? Pues, ¿cómo lo construiría con un orquestador, con un patrón orquestador, comunicándolo de cierta forma? Que generar una persona para que pueda recibir la información y el equipo tenga toda la información. Entonces generó un API o cosas de esas que ya conocemos, que ya manejamos, cosas que hacemos repetitivamente, entonces toca aislarlo. Entonces yo eso ya lo sé sacar en programación, utilicemos la tecnología. Entonces utilizar todos los conocimientos técnicos que tienes sirven para el liderazgo, leer y como una frase que siempre le va a ayudar es, todo va a estar bien, todo va a estar bien. He estado en las peores caídas de diferentes empresas, de grandes empresas con grandes usuarios, y era lo primero que llegaba cuando se abría el war room y todo el mundo en caos. Como líder, tú debes dar esa tranquilidad de decir, todo va a estar bien, ahora resolvamos. Bien. Y hablando así de recursos que mencionaste, ¿recomendás algún libro, curso, mentoría? Sí, hay varios que me gustaría contarles. Hay uno de Camille que se llama el Learning Path. Lo estoy leyendo ahorita último, que se llama Zero to One, de Peter Thiel. Este se lo aconsejo si está trabajando en una empresa, en una startup, para cómo construir una empresa de 0 a 1. Es mucho más difícil de construir de 1 a 100, o sea, de replicar de algo ya existente. Los otros nombres, si quieres te los comparto y los ponemos después en pantalla. Es memoria en eso. Bueno, los vamos a compartir. Bien, ¿hay alguna pregunta que crees que estaría, que no te haya preguntado, pero, o que no surgen normalmente en entrevistas, pero que te hubiese gustado que te hicieran? No, creo que hay que siempre darle un abrazo a nuestro líder. A veces nos sentimos como muy solitarios en este rol por ser eso, ser como somos los líderes, nos llevamos mucha responsabilidad, eh, pero es un camino y una aventura muy, muy, muy enriquecedora. Aprende uno mucho de diferentes ámbitos, sobre todo cuando aprendemos a saber que no tenemos que ser los más inteligentes de la sala. Eso es muy importante.
Siempre que cuando llegamos al rol creemos que estamos llevando el rol porque fuimos el más inteligente en un grupo selecto y realmente no, es simplemente nos están dando la oportunidad de llevar a un grupo selecto y acompañarlos para ese crecimiento. Y nada, agradecerte por la entrevista, fue súper amable y bastante interesante hablar contigo. Me alegra, Rommel. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Les pedimos a quienes les haya gustado que la compartan, que se suscriban. Estamos creciendo y estamos generando este nuevo podcast, entrevistando a distintos referentes de la industria para aprender de ellos. Hoy con Rommel, la verdad, hemos aprendido muchísimo respecto a lo que es el liderazgo. Así que bueno, muchas gracias, Rommel. No, a ti, Liber, muchísimas gracias.